¿ya? Si yo me olvido, ustedes la inician. Está acá en estos 3 puntitos y ahí yo ya estoy iniciando la grabación, ¿ya? La idea es que todos se salgan. Cuando termine la clase, todos nos salgamos, ¿no es cierto? Porque es la única forma para que nos siga grabando. O sea, yo puedo parar la grabación, pero es la única forma para que la grabación después esté en el grupo, en Team, ¿sí? Entonces eso es importante para que estén atentos. Lo otro que a mí me solicitan, la lista. Entonces yo tengo que descargar la lista. Creo que están todos, ¿sí? Son las 9:41, así que voy a descargar al tiro la lista. Ahí descargué la lista. ¿Ya? Entonces es importante también porque a mí me solicitan, ¿no es cierto? Eh, la cantidad, ¿no es cierto? De alumnos que están participando. Eso, pequeño Ray. Perfecto. Ya, chicos, entonces, hasta ahí no hay duda ni consulta, ¿no es cierto? Ya, ustedes van a entrar a este dashboard que está acá de NetAcad, ¿sí? Y van a ver algo parecido a esto, ¿ya? Entonces, ustedes inician el curso. Cuando inician el curso, se van a dar cuenta que está en LMS. LMS, ¿qué quiere decir? Que es como parecido al ambiente de aprendizaje, ¿ya? Es algo más interactivo. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, tanto las evaluaciones, iniciar los capítulos, cuestionarios del capítulo. Los cuestionarios se pueden realizar las veces que usted quiera. Creo que son 3 veces máximo. Y la evaluación del capítulo, el examen del capítulo 1, es cuando nosotros terminamos este capítulo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con ustedes, chicos? La idea es que ustedes aprovechen ya eh, este sistema, porque este curso es conducente para la certificación de IT Essential, ¿ya? Entonces, al ser conducente a la certificación, sáquenle provecho a lo que ustedes tienen. Eh, yo puedo ir dejando cositas acá también, porque ustedes se van a ir dando cuenta cuando existe, por ejemplo, el profesor dejó algún material exclusivo, otro material, ¿no es cierto?, para poder ir complementando lo que estamos viendo. Entonces, lo importante es ver y analizar, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, la idea, jóvenes, es que todos traten de ingresar a este capítulo. Yo voy a iniciar el capítulo 1 y acá es súper importante, elijan chicos siempre la misma imagen. A ustedes les va a salir una imagen acá por primera vez, ¿ya? Cuando ustedes ingresen, ¿por qué les digo por qué les digo que elijan una sola imagen? Porque si ustedes van eligiendo imágenes diferentes, lo que ustedes vayan guardando, como por ejemplo, yo quedé en esta página, la guardo, ya, usted va a iniciar con otra página y, o sea, con otra imagen, y la idea es que usted llegue, ¿no es cierto?, donde usted quedó en la clase anterior. Entonces, eso más que nada es como cuando usted lee un libro, ¿no es cierto?, lo deja con un separador. Eso es importante. ¿Ya? Kevin Michael Rodríguez. ¿No puede crear la cuenta, señor Kevin? No, profe, ¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice Kevin? le, di- le digo al tiro, me había arrojado error y tuve que cerrar. Por ejemplo, busqué el correo en spam y tampoco lo tengo. Ah, pero si quiere, a ver, veamos si puedo reenviarle, po. Reenviarle de nuevo la invitación. ¿Se la reenvío de nuevo? Ok, por favor. Listo. Kevin.Rodríguez, salía Kevin.Rodríguez, decía. Sí, Kevin.Rodríguez 13 @inacapmail.cl. Sí, ese. Ya, ahí le reenvié el correo, por favor revise. Ya, ahora sí. Entonces, son 14 capítulos, ¿ya? De los 14 capítulos, nosotros, si tenemos
3 unidades, ¿ya? Lo más probable es que hagamos 5 capítulos en cada unidad y los últimos 4 capítulos en la tercera unidad. Por eso es sumamente importante que nosotros vamos avanzando rápido. Entonces, ya saben ya que tienen más o menos un mes para la primera evaluación y así sucesivamente. ¿Ya? La bienvenida. Siempre se realiza una bienvenida, ¿no es cierto?, con respecto al área de las TI. Y aquí vamos a entrar en tierra, ¿no es cierto?, principalmente parte técnica, parte teórica. Y antes de empezar, me gustaría tratar de, si alguien de ustedes está trabajando en el área o trabajan en el área, trabajan hace tiempo en el área. Me he encontrado con alumnos que ya son jefes de proyecto, lo único que les faltaba era sacar el tema del título, entonces hay varias nomenclaturas en el tema de los alumnos, entonces eso es súper importante. Ya, démosle nomás entonces. Chicos, principalmente el área de las TI es una convergencia entre electrónica, entre telecomunicaciones, entre informática, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías de la información que hoy en día nosotros estamos convergiendo. Convergiendo es cuando juntamos, ¿no es cierto? Cuando tomamos el análisis y podemos sacar buenos resultados de ello. Cuando sacamos buenos resultados de ello, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un pequeño video. Este video es un video que me gusta bastante porque yo le quito el silencio y lo trato de explicar. Lo trato de explicar porque en el sentido de que acá yo estoy mostrando principalmente periférico, componentes, ¿no es cierto? Dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos intermediarios, ¿sí? Entonces, acá pueden ver, ¿no es cierto?, que tenemos un reloj inteligente, tenemos una Raspberry, un teclado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál de estos dispositivos es un dispositivo intermediario de los que se puede ver acá? Raspberry. Perfecto. ¿Quién dijo BlackBerry? El Raspberry, acá, Josué Pérez, profesor. Ya, listo. Yo tengo 2 pantallas, estoy viéndolo acá ustedes, de repente ahí yo veo los nombres, José Rodolfo. Sí, sí. Perfecto. Espectacular, pues José. Es el único dispositivo que es un dispositivo intermediario. ¿Por qué? A mí no me gusta leer los slides por si acaso, me gusta ir los pasos y los explico, ¿ya? Esa es mi metodología. Porque en realidad leerlo, ustedes mejor lo pueden leer en cualquier momento. Una Raspberry es un dispositivo intermediario porque permite interconectar diferentes tipos de dispositivos o periféricos, ya sea celulares, ya sea discos duros, ya sea por algún HDMI, conexión RJ45 y así sucesivamente. Entonces son dispositivos intermediarios. ¿Un celular es un dispositivo intermediario? Sí, jóvenes, un celular es un dispositivo intermediario. ¿Por qué? Porque permite interconectar, ¿no es cierto? Y generar una red PAN. ¿Ustedes saben lo que significa una red PAN? ¿No? Ya. Una PAN significa Personal Area Network, al igual que una MAN, una LAN o una WAN. ¿Sí? Entonces van a ir viendo diferentes tipos de topologías de red y para eso, ¿no es cierto?, se tienen que ir enfocando en... Aquí yo conozco un dispositivo intermediario o un dispositivo salida. Un dispositivo salida tenemos un monitor. Un dispositivo de entrada tenemos el mouse. El teclado es un dispositivo de entrada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante analizar este video. Aquí tenemos principalmente una torre, como se quiera llamar, una tower, un PC de escritorio, ¿ya? Es un PC en la cual todos ustedes ubican, tenemos los notebooks también, dispositivos portátiles, pero principalmente en este equipo se puede analizar que tiene una fuente de poder, tenemos una tarjeta de red, ¿no es cierto?, que tiene que interconectarse a la red, tenemos acá unos DisplayPort, ya tenemos unos DVI, y acá, ¿no es cierto?, tenemos parte de la placa madre, que son las conexiones de la tarjeta de sonido. ¿Sí?
Ventilación, importante la ventilación en los equipos, ya tienden a generar temperaturas muy altas y esas temperaturas se tienen que disipar y para eso existen los disipadores. Principalmente esto es un equipo, todos lo conocen, un equipo, ¿no es cierto? No hay nada que ver, pero yo les voy a hacer acá unas preguntas sumamente básicas. ¿Qué medidas de seguridad necesito como experto en el área para poder desarmar un server? Llámese, este es un computador básico, este es un computador básico, pero cuando ustedes estén trabajando en un site, ya, o en un data center, y no tenga soporte el servidor, y por ejemplo las memorias RAM están despareadas, usted tiene que abrir ese servidor, y ese servidor cuesta 20.000, 30.000 dólares, más o menos, ¿no es cierto?, como 30 millones de pesos, entre 20 a 25 millones de pesos. Entonces, ahí es donde usted tiene que aplicar las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad yo aplico para abrir un servidor o un computador? Pulsera antiestática, profesor. Perfecto. ¿Qué más? Asegurarse que esté desconectado de la corriente. Correcto, correcto. Normalmente, chicos, si llegamos a tener un laboratorio, el equipo, por ejemplo, ustedes le quieren hacer una limpieza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Luis Parra le quiere hacer una limpieza y Luis Parra le quiere hacer una limpieza, ¿no es cierto? Y aquí usted va, ¿cómo lo va a hacer? O va a sopletear el equipo, ¿sí? Va a sacar los periféricos con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y los va a ir colocando en la carpeta antiestática y va a ir limpiándolo, los va a ir limpiando, ¿no es cierto?, con una brocha de cerdas suaves con alcohol isopropílico o limpia contacto, ¿sí? Tenemos las fuentes de poder y obviamente también tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de la estática que ya estaba reducida en el equipo, por ende, lo que uno hace es desconectar este equipo, lo desconecta la corriente los 220, ¿no es cierto?, y usted va y le aprieta el botoncito encendido. Eso quiere decir que va a descargar la última estática, ¿ya? Y luego de eso, usted tiene la pulsera antiestática, lo afianza en uno de estos bordes o donde haga contacto con la placa del equipo y ahí, ¿no es cierto?, la estática, en vez de usted descargar la estática en el equipo, se va a descargar en usted la estática, ¿ya? Eso es sumamente importante. En las partes de los equipos, ¿no es cierto?, portátiles, que son los notebooks, es exactamente lo mismo, ¿ya? Tener el cuidado y la precaución para poder desarmar los componentes. Existen diferentes tipos de periféricos y componentes electrónicos, como por ejemplo, esta es una tarjeta de video, por eso tiene, ¿no es cierto?, una muy buena ventilación. ¿Por qué? Porque tenemos la CPU y la GPU, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿ubican ustedes los SSD y los HDD, que son los discos duros? Yo Sí, creo que profesor. sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Qué significa HDD y SSD? Hard Disk Drive y Solid State Drive. State Disks. Perfecto, Josué. ¿Y cuál es la diferencia notoria que tiene que tienen los discos HDD con los SSD? ¿Por qué todavía no mueren los discos? La diferencia de precios, profesor. Bien, bien, perfecto. Una es precio. Y lo otro que podemos destacar también que los discos SSD trabajan con lectura y escritura, ¿sí? Ustedes los compran a ese nivel. Pero cuando tienen un data store o tienen un file server, ustedes están comprando discos SAS, ¿no es cierto? Y principalmente son discos HDD de 7200 RPM hacia arriba, hasta las 12.000, hasta los 12K, o sea, 12.000 revoluciones por minuto. ¿Por qué eso es importante? Porque, como dijo, ¿no es cierto?, ahí el compañero, diferencia de precio muy notoria. Usted puede comprar discos duros certificados por HP o por Dell, 2 teras, 3 teras, 4 teras, ¿no es cierto?, un disco duro, y le va a salir, ¿no es cierto?, menos de la mitad del valor que obviamente un disco SSD con esas capacidades. Y discos SSD con esas capacidades ya son muy difíciles de encontrar y obviamente, como es un nivel lógico, si se llegan a dañar, ¿no es cierto?, es más complicado rescatar la información que un disco HDD, ¿ya? Entonces, por eso todavía no mueren en el intento. Seguridad eléctrica, lo hablamos. Siempre es tremendamente importante, ¿no es cierto?, tomar las medidas de seguridad cuando vamos a tratar o a revisar, ¿no es cierto?, una fuente de poder. Las fuentes de poder se visualizan en RMS. Las fuentes de poder son
a nivel de 600, 500, 800, que usted lo que está verificando son los watts. Entonces, si yo compro una fuente de poder, ¿ya? 400 watts, valor eficaz, RMS, una Thermaltake, con una fuente de poder china que entrega 800 watts, usted, ¿no es cierto?, va a decir, chuta, me voy a ir por la de 800 watts porque me puede entregar más potencia que una fuente de poder de 400 watts. No es así, ¿ya? Porque existe el PMPO, que es exactamente lo mismo a nivel de potencia. Entonces aquí entramos, ¿no es cierto?, a trabajar un poco con el tema de la ley de Ohm. Lo electrónico, si aquí estudiaron electrónica, se van a dar cuenta que nosotros vamos a tener que calcular tanto resistencia, que es Ohm, intensidad, que es corriente, y voltaje, que es la diferencia de potencial. ¿Ya, chicos? Eso es sumamente importante. ESD son las descargas electrostáticas. Las descargas electrostáticas, ¿no es cierto?, las tenemos en todo momento cuando vamos a ir desarmando y armando, obviamente, los equipos computacionales. Por eso es tan importante utilizar la pulsera antiestática, para no descargarse, ¿no es cierto?, en los componentes. Estas instrucciones, ¿no es cierto?, ustedes después las van haciendo tranquilamente, si ahí se equivocan, no importa, van verificando, ¿no es cierto?, en qué se equivocaron. Los gabinetes, ya, o gabinetes horizontales, tenemos también las torres de tamaño completo y los all-in-one. Los all-in-one son todo en uno, y ¿qué quiere decir? Que permite trabajar, ¿no es cierto?, en un espacio muy reducido, ya, no siendo un notebook, pero sí en un espacio muy reducido donde usted tiene todo en una sola pantalla. Quiere decir, es una sola pantalla, ¿no es cierto? Usted tiene todos los componentes que usted va a utilizar. Tiene la fuente de alimentación, jóvenes. La fuente de alimentación existen de diferentes marcas, modelos, configuraciones, y lo importante es tener claridad que nosotros vamos a trabajar con corriente continua y no con corriente alterna. Kevin, ¿tiene que levantar la mano? Cuénteme. No, Ah, profe, no la había bajado, eran delante. ya. No, no se preocupe, no se preocupe. Sorry. Ya, chicos, entonces, esto es lo importante, ¿no es cierto?, de ir verificando estas fuentes de poder, ¿ya? Yo, de a poquito, en la primera clase, y tampoco no quiero bombardearlo en la primera clase, mucha materia, pero sí es importante que ya vamos marcando ese ritmo, jóvenes, ese ritmo de que se tiene que hacer un hábito de, pucha, sí o sí, pucha, no, tengo que abrir esto, tengo que leerlo, tengo que ver los capítulos. El profe Fletcher de repente llega con esas pruebas sorpresa. ¿Cómo la hago? Chicos, la habilité en el ambiente de aprendizaje, un examen chiquitito, no más de 20 minutos, háganlo de su obligación. Entonces ahí yo voy viendo cómo vamos trabajando. Ya, entonces, recordar siempre estas cosas que yo les digo. Existen diferentes tipos de fuentes de poder. ¿Y para qué necesariamente? Potencia y regulación, ¿no es cierto?, de cómo van a ir instalados los servers o en los computadores. Vamos a trabajar con 12 volt, vamos a trabajar, escúcheme bien, 12 volt, ¿sí? Vamos a trabajar con 5 volt y con 3.3 volt, ¿ya? Que son voltajes muy, muy importantes cuando tienen que trabajar con servidores, ¿no es cierto?, activos. Los conectores, estos son los conectores Molex, son los antiguos, ¿sí? Todos los conocen. Pero, ¿cuáles son los conectores hoy en día? No porque sean negros van a ser diferentes. Trabajan a niveles de cantidad de pines. 20 pines, antiguamente se trabajaba mucho con 20 pines. Hoy en día se trabaja con 24 pines. ¿Ya? Tenemos nosotros los conectores SATA. Este es SATA. Aquí tenemos, este es el cable de poder SATA. ¿Sí? Ojo. Acá tenemos el conector Molex, que son lo antiguo. Y acá tenemos un conector con clave BER. ¿Ya? Importante estos conectores porque hoy en día, ¿no es cierto?, estamos trabajando en unidades. Bueno, de hecho, el conector clave BER es muy, muy antiguo, ¿sí? Pero los más importantes son los conectores con clave SATA, ¿ya? Eso es importante. Profesor, Cuénteme. Me devolví. Cuénteme. no sé si está viendo, si está mostrando la pantalla porque no se ve. Sí se ve. Eh, Sí, se ve, compañero. Delante me pasó información que yo tenía problemas de internet y no se veía la pantalla, pero el profe está presentando bien la pantalla de él. Ah, ya, yo no la veo. Ya, disculpen, pensé que era para todos. De hecho, No, yo no se reseteé preocupe.
modem y tuve que volver a conectarme. Ya, no vaya a chocar don Jason. Cuídese. Escuche nomás, escuche. Mire, Vale. si va en su celular, hay una tiene un icono donde usted le puede mostrar la pantalla. ¿Ya? Ok. Ya, chicos, entonces, ¿qué les puedo preguntar yo, por ejemplo, en la evaluación? Eso es importante porque obviamente todos nos preguntamos. Les puedo preguntar, ¿cuál es la diferencia o cuántos pines tiene un conector, ¿no es cierto? Un conector MOLEC, por ejemplo. Sabemos que el conector MOLEC tiene 4 pines, ¿sí? Que es el que se conecta tanto al disco duro, ¿no es cierto?, como a un grabador o lector de CD, y así sucesivamente. Pero ¿cuántos pines tiene, ¿no es cierto?, un conector con clave SATA? ¿Ya? Eso es importante. 27. Entonces vamos a ir revisando, ¿no es cierto?, cuántas cantidades de pines. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando ustedes tengan que probar una fuente de poder, ¿con qué instrumento ustedes van a probar una fuente de poder? Con un tester, profesor. Con un tester, correcto. Y lo primero que vamos a hacer es verificar el voltaje. ¿Ya? Ojo, las participaciones que ustedes tengan, el primer día obviamente yo los quiero conocer, ¿no es cierto? Los quiero ir escuchando, pero yo en todas las participaciones o intervenciones que ustedes tengan, yo doy décimas, ¿ya? Para las evaluaciones. Puedo dar 2 décimas, 3 décimas, 1 décima, y así usted va sumando. ¿Sí? Y después ahí usted termina la clase y me dice, profe, yo me gané 3 décimas para la evaluación número 1. Perfecto, y yo lo anoto. ¿Ya, chicos? Por si acaso. Me gusta que interrumpan la clase, o sea, eso es importante porque generamos ese feedback, ¿ya? Eso es sumamente importante entre el docente y el alumno. La fuente de poder, ya sabemos ya, y miren, ¿se recuerda lo que les dije? 3,3 volt, 5 volt y 12 voltios, ¿ya? Entonces, ¿por qué tienen estos voltajes tan variados? Porque se requieren para trabajar, ¿no es cierto?, a niveles de sistemas de fuentes de alimentación externa, como por ejemplo los servidores, como por ejemplo los data, como por ejemplo, ¿no es cierto?, principalmente tanto el rack de data, ¿no es cierto?, ya sea algún switch, ya sea algún router, ya sea algún firewall, y así sucesivamente. Entonces, son diferentes tipos de fuentes de poder que nos pueden alimentar ya este conjunto de periféricos. Esta evaluación, ¿no es cierto?, ustedes la van verificando, la pueden hacer todas las veces que ustedes quieran, ¿no es cierto? Por ejemplo, se conecta a discos duros, unidades ópticas u otros dispositivos. ¿Cuál de estos cables o conectores me sirve? ¿Sí? El Vortex. Molex. Molex, correcto. Entonces, ahí, ¿no es cierto, chicos? Ustedes tienen que ir visualizando. Por ejemplo, el 2 se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad se utiliza comúnmente en modelos de equipos de escritorio de alta gama. ¿Cuál es el que me serviría? ATX de 12. Perfecto. Sí. ¿ETS o ATX? ¿Cuál de las dos? Hasta aquí. ATX. Correcto. ¿Y por qué no EPS? ¿Se ¿La acuerdan? APS se ocupan servidores, profe? Mire, ¿por qué no ATX o EPS? Es que ahí el alumno dio, mire, se diseñó originalmente para servidores de red. Servidores de red. Tiene que ser EPS. ¿Ve? No es ATX, porque ATX, acuérdense que estaba el ATX, trabajando con 12 volt, 5 volt y 3,3 volt. Pero la EPS 12 volt era la última y son las que se trabajan hoy en día en los servidores, porque son fuentes de poder modulables. Uno, como están en alta disponibilidad en HA, están backupeados, ¿no es cierto?, en los servidores. ¿Qué quiere decir eso? Que si se daña una, usted puede trabajar con la otra y la va cambiando sin apagar el equipo. Profesor, Cuénteme. o sea que en un mismo servidor podría tener doble fuente de PS ¿Tienen? o tiene que ¿Tienen trabajar doble? con dos servidores. No. Tienen 2 fuentes de poder. La mayoría de los servidores, ya sea Dell o HP, tienen 2 fuentes de poder. ¿Por qué? Porque tiene que tener una alta disponibilidad y una alta carga de trabajo.
Por ende, si se llega a dañar una controladora con la fuente de poder, usted llega al proveedor, la cambia y listo. Y sigue funcionando. Ese es un buen servidor. Y creo que todos los servidores están de esa forma, con alta disponibilidad. Las placas base, jóvenes, las placas base hoy en día son placas totalmente diferentes. O sea, podemos ver que existen diferentes tipos de socket para los procesadores. Esto es un circuito eléctrico, normalmente conocido como donde contiene, ¿no es cierto?, todas las rutas eléctricas o los bus de datos, ¿ya? Y aquí es donde se van conectando los componentes. ¿Qué es lo que falla normalmente? Ya falla cuando existe algún corte y eso dañe la pista, ¿no es cierto?, de esta PCB. Tenemos que tener acá el concepto tanto de no bridge y so bridge, ¿sí? Yo tomo esta placa madre, la voy a tomar y la voy a dividir en dos. La corto. ¿Sí? ¿Por qué la tengo que cortar? Porque yo tengo que ir analizando, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de componentes. Y para eso tengo el NOR bridge y el SOW bridge. ¿Sí? Tenemos memoria RAM, tenemos 4 sockets de memoria RAM, ranuras RAM, pueden ser DDR4, DDR5, tenemos el conjunto de chips, ¿no es cierto?, ya sea de tarjeta de video interna, tenemos PCI Express, PCI, una AGP y una ARM. Tenemos la pila, ¿no es cierto? Hoy en día creo que las placas madre vienen con una pila integrada y eso es casi forever, ¿no es cierto?, esa pila. Y la pila principalmente lo que guarda es parte de la memoria ROM de lo que tiene la placa madre. Tenemos socket de CPU. Más adelante se van a ir dando cuenta que el socket de CPU, existen dos tipos de socket de CPU. ¿Alguien se lo sabe? AMD, Intel. No. Diferentes tipos de socket. No los modelos. O sea, cada marca tiene diferentes sockets. Están los 775, los 1152 creo que son los otros, ¿o no? Sí, también, sí. ¿Eso Yo, solo Intel? mire, acá no está, en componente, acá no está, pero más adelante yo creo que va a tener que salir, ¿ya? Y se van a dar cuenta que están los GPA, ¿ya? Y están los PGA. ¿Qué es lo que es PGA o GPA? Son pin array. ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes van a ver procesadores que tienen los pines, o van a ver procesadores que no tienen pines, que están como a nivel RAS. ¿Sí? Por eso es pin array y el otro es sin pin array. ¿Ya? Esos son los dos tipos de socket que hoy en día existen para los procesadores. Luego de eso existen los modelos. Para estos modelos, ¿no es cierto?, como dijo ahí el joven, existen las versiones 775, ¿no es cierto?, 345, 893 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero es sumamente importante porque esta es pregunta de prueba. Pónganle ahí, pregunta de prueba. ¿Ya? Ya, tenemos, ¿no es cierto?, el SATA. SATA, principalmente conocido como tecnología avanzada serial, la cual permite ya dominar un poco y cambiar el concepto de IDE. IDE se eliminó por SATA y empezaron, ¿no es cierto?, a salir estos eSATA, que es externa SATA, y obviamente empezaron a cambiar la revolución a nivel de velocidad, que eso es lo que se requiere. Hoy en día es la velocidad de datos, ¿ya? IDE antiguamente estaba conocido por 40 pines y conectaba tanto lectores de CD como disquetera y discos duros. Y acá tenemos también un USB interno, ¿no es cierto?, que antiguamente se utilizaba mucho para poder interconectar, ¿no es cierto?, y sacar dos USB o un USB, pero hoy en día eso las placas madres los traen directamente. Conjuntos de chip de la placa base, ¿ya? Y aquí, ¿se acuerdan lo que dije yo en inglés? NOR bridge y SOW bridge, ¿sí? Por eso es súper importante, porque acá, pregunta de prueba, yo divido las conexiones de los componentes de la placa madre. Tengo el puente norte y el puente norte. Entonces, por ejemplo, pregunta de prueba, ¿qué es lo que contempla el NOR bridge? Y ahí ustedes me van a decir,
Ah, profe, contempla la CPU, la RAM y las ranuras adaptadas de gráficos PCI Express. ¿Y qué contempla el Sound Bridge? Contempla todo lo demás, pues contempla, por ejemplo, los discos duros, todos los periféricos y lo que corresponde a la UEFI de la BIOS. Ya, ¿no es cierto? Entonces, antes existía, ¿no es cierto? A ver, antes, ¿qué BIOS existía? Profesor, Cuénteme. disculpe, yo siento que llegué como a una quinta clase, yo no entiendo nada de lo que está hablando, ni siquiera la abreviatura, yo no entiendo nada de hardware, entonces como que usted pregunta cosas que yo estoy como en cero. Sí, ¿Me entiende? no se preocupe. Sí, no se preocupe, don Jason. No se preocupe, mire, yo principalmente voy a silenciarlo un poquito. Eso ahí, que no se escuchaba mucho. Mire, don Jason, eh, es complicado este ramo. Yo soy súper estricto en el sentido de que ahí usted ahora va a tener que leer harto, va a tener que, no sé, darse el tiempo cómo hacerlo. Tiene que preguntarme, molestarme. En realidad ustedes no me molestan, me preguntan. Y yo le voy a decir todo lo que corresponde. Hay preguntas que obviamente yo las voy a ir haciendo y eso ustedes, esas preguntas ustedes las tienen que ir anotando, porque son preguntas de evaluación. Por ejemplo, existen dos tipos de BIOS, ¿no es cierto? La antigua es la Legacy y la nueva es la UEFI. Señorita Mary Land Parfait, cuénteme, levantó la mano la señorita Mary. ¿O estoy mal? ¿No se escucha? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, mi estimada, ahora sí la escucho, cuénteme. ¿Dónde puedo encontrar esa materia que usted está mostrando, hablando, para poder leer, estudiarla? Por favor. Esta es suya, toda esta materia es suya. Mire, voy a volver. Le respondo al tiro, señorita Mary. Nicolás, cuénteme, que también ahí me levantó la mano para responderle a la señorita Mary. Cuénteme. Profesor, buenas noches. Mire, es para comentarle al compañero que estaba preguntando por la información que estaba complicado. A la señorita. Yo no sé si ¿O no? él está en el WhatsApp. Yo hice un WhatsApp grupal para que Qué estemos bueno, todos y de cierta forma nos vayamos apoyando en cuanto al perfecto, eso es estudio. súper bueno. Entonces, es decir, al colega o sea, al colega del compañero, que si él tiene dudas o alguna cosita, yo por lo menos me manejo un poquito en el tema, no tengo ningún problema en ayudarle. Y si él tira sus inquietudes por WhatsApp, yo creo que así podemos ayudar a varios. Perfecto. Nicolás, si es posible, ¿tú puedes dejar acá el grupo? Acá en Sí, el... sí, de hecho, bueno, a mí me fueron dando los números de teléfono, yo fui agregando compañeros, si alguien falta en el grupo, me Ah, manda ya. su número por acá por el chat y yo lo agrego en un ratito más. Pero la idea es que Mira, los que tienen dudas o... no, súper bien, Nicolás, te lo agradezco y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer y apoyarse entre todos. Mira, también en vez de ir agregando uno por uno en tu celular, tú puedes tomar en la URL del WhatsApp que te crea un link, tú lo copias y lo dejas acá perdón, acá, lo dejas acá donde dice escribir nuevo mensaje. Entonces, cualquier alumno que llegue y tenga el WhatsApp abierto en su computador, lo pincha y se va a agregar en automático. Entonces tú no tienes necesidad de estarlo agregando en tu celular. Automáticamente se agrega a ese chat. Ya, ¿Ya? denme un Sí, segundo que formateé hace poquito mi celu, así que lo voy sí, no, a... no te preocupes. Y la señorita Mary, ya, usted pregúnteme todo, ya, no hay preguntas que no correspondan. Todas las preguntas son bienvenidas. Mire, señorita Mary, a usted se supone que le debería llegar un correo de NetAcad. ¿Eso es correcto o no? ¿Le llegó un correo de Cisco? Señorita Mary Lance, Sí, profe. ¿sí? No sé, tendría que verlo porque me han llegado tanto y hoy pasé todo el día de verdad delante de una tablet, la verdad, tenía tanto, no lo he visto, pero después de la clase voy a revisar todo eso, ¿ya? Ya, perfecto. Chico, Y ¿sí? Cuénteme, otra disculpe. consulta más, profe, quisiera comprarme una disculpa hacerle esa pregunta boba, No, no te pero que preocupes, dime, cuéntame.
Ok, quisiera comprarme una computadora. ¿Ya? Si me da usted, o sea, una portátil. Si me puede usted orientar. Ya, hija. Sí, no hay ningún problema. De hecho, aquí creo que los coleguitas aquí, todos los alumnos, mira, ¿usted está en el grupo de WhatsApp, estimada Mari, que dijo Nicolás? Estoy en 2 grupos, pero tienen que ver con matemáticas. No creo que esté en el grupo de Nicolás. Ah, ya, perfecto. Mira, lo importante, sí, lo importante sería que ahí Nicolás colocara el link, o alguien de ustedes chicos que esté en el grupo, coloque el link que está acá, y ahí la señorita Mari pueda agregarse directamente al WhatsApp. Con su celular usted puede pinchar en ese link y automáticamente usted se agrega al WhatsApp, ¿ya? Y sí, efectivamente, mire, señorita Mari, para no interrumpir aquí a los demás jóvenes, si quiere por Team, yo le mando unas cotizaciones, ¿ya? Y ahí usted puede enfocarse en un computador con las 3B, bueno, bonito y barato, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Sí, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Ya, chicos, entonces voy a tomarme las palabras de ahí de Don Jason. De repente yo soy un poco muy técnico para las cosas, pero lamentablemente ustedes van a tener que enfocarse. Estas materias son difíciles y van a tener que leer harto, estudiar harto. Me cuesta un poco en tratar de ser un poco tan básico, pero lo importante es que ustedes, ¿no es cierto?, puedan ir leyendo y comprendiendo. Esta es la primera clase, así que no quiero que se preocupen. Yo eh, normalmente siempre me gusta trabajar en las primeras clases, tanto teoría como versus práctica, y después vamos a ver unos laboratorios para que ustedes puedan irlo revisando, ¿ya? Entonces, aquí está la parte del No Bridge y el Soul Bridge, que principalmente está donde está NetaCAD, ¿ya? Que es el capítulo 1, 2, 2, 3, y van a ir empezando a ver un poco los chips de la placa de base de datos. Perdón, de la chip de la placa base. Ya, aquí, ¿no es cierto?, podemos visualizar que existen los diferentes tipos de factores de forma de las fuentes de poder, ¿ya? Pero más que leerlas, que están acá, ustedes pueden leerlas, lo importante es tratar de entender para qué utilizo cada tecnología. ¿Para qué, por ejemplo, utilizo una micro ATX, que hoy en día no se utilizan? Pero sí, si tenemos, por ejemplo, un computador, la micro ATX, ¿en qué equipo de escritorio podríamos utilizarla? Lo nombré hace poco. ¿Sí, más o menos? El de torre reducida, profe, no me acuerdo el nombre específico. El all-in-one, ¿no es El, cierto? el Sí. todo en uno, profesor. El todo en uno, el all-in-one, correcto, correcto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una pregunta de prueba, ¿ya? Puede ser un texto tan básico y ese texto, ¿no es cierto? Ustedes cuando lo lean, existen diferentes tipos de opciones y ahí en las opciones yo les voy a colocar. En este, ¿no es cierto? En este concepto que se aplicó, se requiere una micro ATX, una TX o una ITX. Entonces, eso ustedes tienen, chicos, tienen que tenerlo claro para qué se utiliza, ¿no es cierto?, el factor de forma para las placas madre. ¿Ya? Eh, Esto es exactamente lo mismo, jóvenes. Ustedes van a ir, ¿no es cierto?, seleccionando parte de las instrucciones de los términos, ya sea, estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de CPU, Central de Procesamiento Unitario. Estuvimos hablando de GPU, ¿no es cierto?, Unidad de Procesamiento Gráfico. Estuvimos hablando del No Bridge y el Soul Bridge. Todavía no hemos pasado, ¿no es cierto?, parte de la RAM ni la ROM, pero la RAM es memoria de acceso de lectura, ¿no es cierto? Y la ROM es memoria de, ¿no es cierto? Tenemos la aleatoria y de solo lectura. Entonces, ir diferenciando un poco, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia de una ROM con una RAM y cuáles son, ¿no es cierto?, sus capacidades en ella. ¿Qué es una CPU? Una CPU es el cerebro del equipo, ya sea un computador, ya sea un servidor,
ya sea una máquina, ¿no es cierto?, que permita trabajar con diferentes tipos de conceptos. O está un poco... interesante. Está un poco... Sí, me falta guataje, parece. A ver. Sí, aquí estamos. ¿Volvió o no? A ver. Sí, ahí sí, sí volvió. Ya, joven, entonces, ¿se acuerdan la pregunta que yo le había hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una CPU y cómo vamos viendo los tipos de socket, ¿no es cierto? El socket de la CPU. Entonces yo les dije PGA y una LGA. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas pin array, ¿ya? Que son con pines y acá tenemos, ¿no es cierto? A nivel físico, o sea, LGA. Entonces, en una pregunta de prueba, yo les puedo mencionar, ¿no es cierto?, cuáles son los diferentes tipos de socket de la CPU en las conexiones. Y ustedes me tienen que decir, existe la PGA, que es donde en sí, el procesador acá, ¿no es cierto?, tiene los pines, ¿sí? O donde la arquitectura LGA, los pines se encuentran en el socket y no en el procesador, ¿ya? Eso es súper importante. Los pines se encuentran en el socket, pero no en el procesador. CPU y socket LGA. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un PGA y acá tenemos un LGA. ¿Sí? Perfecto. Sistema de refrigeración. Hoy en día existen varias metodologías, ¿no es cierto?, para poder disipar las altas temperaturas que se generan tanto en los procesadores como en las memorias RAM, como en los discos duros. Y principalmente internamente de todo este conjunto periférico que hoy en día nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, un computador de torre. Hoy en día, ¿qué es lo que preferimos o qué es lo que se prefiere? Se trata de disminuir el espacio. Por ende, al disminuir el espacio, ¿no es cierto?, normalmente tenemos computadores gamer, pero los computadores gamer, lamentablemente, en calidad de peso, no pueden bajar, ¿no es cierto?, su peso, ya que necesitan una buena ventilación. El tema de la disipación de calor es tremendamente importante en los equipos y por eso se requiere un buen sistema de refrigeración. ¿Ya? Profesor, disculpe. Cuénteme. Ya, que voy a generar el link de la invitación al grupo para los compañeros que quieran agregarse. Ahí se lo ¿Ya? envié. Yo cuando hice los grupos, este es de la especialidad de Ingeniería en Informática, que el otro día estaban complicados algunos compañeros no entendían lo de las secciones. Así que acá en este grupo estamos los que tenemos el ramo de programación, con usted con hardware y software, y de fundamento de base de datos, por si acaso. Ya, perfecto. Perfecto, ahí Marilán y don Jason David Ramírez Godoy, ahí traten de agregarse a ese WhatsApp. La idea es que se ayuden mutuamente y en las evaluaciones obviamente no hablen. En las evaluaciones nos ayuden. Bueno, chicos, ¿esto para ustedes es su primera vez clase online? O sea, esta semana sí, profesor. Sí, no, Sí, pero, profesor. no, pero yo les pregunto, ¿ustedes son novatos? ¿Son novatos o ya habían tenido clase online? Primera vez, profesor. Primera vez, Primera novato. vez. Sí, ya. Ya, yo trato de ser bien autodidacta y bien didacta con ustedes. Así que eso es lo importante. Lo importante es que ustedes me puedan entender y puedan estudiar. Soy estricto, sí, pero también doy hartas facilidades. Yo sé que van a tener ramos que, pucha, lamentablemente no es lo mismo estar presencial y obviamente estar ahí escuchando y viendo un temas de práctica. Pero yo lo insto y les doy fuerzas, chiquillos, a que sigan y a que cuando tengan un problema traten de no encerrarse en ese círculo
y ayúdense entre ustedes mismos, ¿ya? Para eso también tienen el WhatsApp, el Team. Si tienen un problema, miren, chicos, como me hizo la pregunta la señorita Mari, una pregunta tan básica de preguntarme, por ejemplo, ¿dónde puedo comprar un computador, profesor? Es una pregunta muy eficiente porque al final y al cabo es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, no hay preguntas, ¿no es cierto?, que nosotros no podamos responder. Entonces, la idea es poder ir ayudándonos. Jóvenes y señoritas, tipos de memoria, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá, hasta los tipos de memoria. Existen diferentes capacidades, existen diferentes segmentaciones de tipos de memoria, ¿ya? La ROM principalmente es una memoria Read Only Memory, ¿ya? Y la ROM es la que está, ¿no es cierto?, ubicada en la placa base o en la placa madre, en la cual contiene, ¿no es cierto?, las instrucciones para los controladores, las instrucciones, ¿no es cierto?, del kernel de la placa base. Tiene el número de serie, es donde permite, ¿no es cierto?, mantener el horario, es donde permite tener un dashboard, ¿no es cierto?, como una parte UEFI o Legacy. Entonces, lo importante, ¿no es cierto?, es diferenciar una ROM con una RAM. Y la RAM, principalmente, es la memoria donde cuando yo enciendo el equipo, existen diferentes etapas. Yo cuando aprieto el botoncito para encender el equipo, eso tiene un nombre. Ese es Power on Self and Test, que es post comunicación para cargar los controladores. Entonces, se van a dar cuenta que ¿cuál es la diferencia de los controladores con la diferencia de los drivers? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y así sucesivamente. Entonces, es importante conocer esa etapa porque así nos vamos a ir dando cuenta que ya no es un computador, un notebook, que tiene teclado, que tiene una pantalla. Vamos a pensar a nivel de ingeniería, vamos a pensar a nivel de analítica, ¿no es cierto? Creo que ustedes son ingenieros o son analistas. Son todos analistas, ¿no es cierto? ¿O no? Ingeniería por acá, profesor. ¿Ya? Ingeniería también, profe. Analista por acá, profe. Ya, perfecto. Ya, no importa, Ingeniería por porque acá, profe. los analistas una vez que terminan, pasan a ingeniería. Y si es que quieren seguir, ¿no es cierto?, con el tema de la titulación. Así que en realidad es un concepto, es uno solo. Obviamente que unos van a estudiar 4 años, 5 años y otros van a estudiar 2 años y medio, ¿ya? Pero al final es todo uno. Entonces es importante, ¿no es cierto?, conocer a ese nivel, a nivel de ingeniería. ¿Qué es lo que pasa cuando yo inicio el equipo? ¿Qué es lo que pasa cuando se cargan los controladores? Existen diferentes tipos, ¿no es cierto?, de entrada de sistema operativo. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan importante la memoria RAM como en Linux la memoria es swap. En Linux tenemos la memoria swap. ¿Por qué? Porque nosotros le damos una memoria física al equipo o al sistema operativo de Linux, ¿no es cierto? Entonces cuando los procesos terminan de tomar esa porción de la memoria RAM, Linux dice, ok, ahora te voy a prestar la memoria swap, pero ojo, tienes que liberarme estos otros procesos. Entonces eso ustedes lo van a ir, ¿no es cierto?, aprendiendo en el camino, cómo vamos trabajando y analizando este tipo de memoria RAM. ¿Cuáles son los tipos de memoria ROM? ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto? Esta es una ROM de las que está, ¿no es cierto?, en las placas madre. Tenemos una PROM, ¿sí?, que es un chip de memoria programable. ¿Ya? Tenemos una memoria que permite borrarse, ¿no es cierto? Por eso es un eraser programable ROM, ¿sí? Eraser programable ROM. Y tenemos, ¿no es cierto?, la EEPROM, que es un chip de memoria programable de solo lectura y borrado eléctrico, ¿ya? Entonces, lo importante es conocer estas memorias ROM, para qué sirven y para qué sirven es donde ustedes tienen, ¿no es cierto?, una memoria de only memory, solamente de solo lectura, que no se puede eliminar, a diferencia de la memoria RAM, que requiere tener el equipo para que levante los procesos y pueda ocupar o utilizar, perdón, estos accesos. Si yo necesito velocidad en el equipo, ¿qué es lo que voy a cambiar en el equipo?
Son dos cositas las que voy a cambiar. RAM y La RAM, disco duro. SSD. Perfecto. Josué, has respondido toda la noche, te ganaste una décima. Anda juntando. ¿Ya? Correcto, es la memoria RAM y disco duro. O sea, si ustedes tienen un disco duro HDD, traten de hacerle empeño y cambiarlo a un disco duro SSD. Ahora, me gusta ir un poco más allá y me gusta también hablar de la tecnología M1 que sacó, ¿no es cierto?, Apple, en la cual permite generar una transferencia de información a nivel de estructura que no es como la que trabaja tanto el NodeBridge con el SouthBridge, que trabaja como CPU. Estas trabajan totalmente independientes, por eso todavía no pueden levantar creo que se puede levantar hoy en día máquinas virtuales, pero la arquitectura ya no viene siendo ni de 32 ni de 64 bits. Entonces, cuando vean el poder que tiene una máquina M1 con un Intel i9, es totalmente diferente. O sea, ya la disipación de calor es totalmente dinámica y no es accesible. Bueno, retomando entonces un poco con RAM y DRAM, ya existen diferentes tipos de RAM, ya memoria de acceso aleatorio, y me permite tener, ¿no es cierto?, una memoria principal muy pequeña, que son las que empezaron acá, que tenemos la SDRAM, ¿no es cierto?, tenemos la DDR-SDRAM y así sucesivamente. Hoy en día estamos trabajando con capacidades de almacenamiento, ¿no es cierto?, sobre los 256 GB en RAM. Consulta, ¿ustedes han visto una máquina que tenga unos 2 teras en RAM? Nunca, profesor. Nunca, ¿No? profe. Ya, No, no. Con 24 una vez me sorprendí. No, muy poquito, muy poquito. Ya. Como estamos terminando la clase, ahora vamos a ver algo práctico para que ustedes digan, a ver, el profe no me está mintiendo, no me está cuenteando. No, no, caballero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrarles algo importante acá, chiquillos. Ya, vamos.